Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. En nuestro programa anterior finalizamos con la lectura de los versículos 32 al 34 de este primer capítulo de Marcos. Y decíamos que Marcos estaba haciendo precisamente la misma cosa que hizo Mateo. Nos hace notar que nos está informando de muy pocos casos entre todas las sanidades de Jesús. Jesús literalmente sanó a centenares y a miles de personas, pero solo unos pocos casos aislados se registran aquí para nuestra información. Ahora es interesante notar que el mundo de los demonios reconoció a Jesús. Ellos conocían al Señor Jesús y se nos dice que ellos creen, sin embargo, no son salvos. Hemos pasado un día muy ocupado con el Señor y es de esperarse que después de un sábado tan ocupado, Él dormiría mucho a la mañana siguiente. Pero veamos lo que nos dice aquí el versículo 35 de este capítulo 1 de Marcos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Uno pensaría que después de aquel sábado tan ocupado, Jesús dormiría un poquito más en la mañana siguiente. Hay tantos predicadores que tienen los lunes como día libre después de pasar los domingos muy ocupados, y no les criticamos por eso. Pero vemos aquí a Jesús, después de un día ocupadísimo, levantándose temprano para ir a un lugar solitario para orar. ¿Qué lección es esta para nosotros? Leamos ahora los versículos 36 al 39 de Marcos capítulo 1. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, «Todos te buscan». Él les dijo, «Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Este, amigo oyente, es el principio del Evangelio, porque por medio de su enseñanza, Jesús está preparando a estas personas para lo que es la salvación, es decir, su muerte y su resurrección. Sus enseñanzas por sí solas no le salvarán a usted, amigo oyente, pues es solamente su obra en la cruz la que nos salva. Veremos que Jesús llevará a cabo toda su obra relacionada con la salvación en sus 3 años de ministerio público. Una vez más, notemos que había una gran manifestación de poder de los demonios en este tiempo, y veremos que en la Biblia se destacan 3 períodos como este. Uno ocurrió durante el tiempo de Moisés, otro durante el tiempo de Elías, y el tercero fue este que ocurrió durante el tiempo de nuestro Señor, cuando estaba acá en la tierra. Llegamos ahora al último milagro del capítulo 1. Todos estos han sido casos difíciles y todos han sido diferentes. En este último caso se trata de la lepra. Esta enfermedad no era incurable, como veremos en el libro de Levítico, pero era una enfermedad que generalmente era fatal. Sin embargo, no era necesariamente incurable. Leamos los versículos 40 y 41. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, «Quiero, sé limpio». Este milagro tiene un aspecto psicológico muy grande. No se toca a un leproso. A este hombre no lo habían tocado por muchos años. Tampoco él había tocado a otra persona. Nos imaginamos que los miembros de su familia le traían la comida y la bebida, la dejaban, y por fin, después que ellos se iban, era cuando él salía para comerla. Probablemente él podría haberles hecho señas, pero nunca pudo acercárseles, ni abrazarlos, ni tocarles. Pero ahora vemos que el Señor Jesús toca a este hombre. Es más, lo limpia. Leamos ahora los versículos 42 al 44 de este primer capítulo de Marcos. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos». La limpieza del leproso tenía que seguir cierto rito mosaico, y nuestro Señor nunca violó la ley mosaica. Veamos el versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes.
Este hombre, en lugar de callarse en cuanto a su curación, salió y la publicó. Cuando usted quiere que todo el mundo sepa algo, lo publica, lo anuncia en el diario o en la radio. Bueno, eso es lo que hizo este hombre. Divulgar lleva el sentido de prenderle fuego a algo como por ejemplo a un bosque. Amigo oyente, si usted tiene dificultades en que sus vecinos le escuchen, simplemente préndale fuego a su casa. Le aseguramos que todo el vecindario llegará. Bueno, eso es en cierto sentido exactamente lo que sucedió aquí. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, relata el siguiente incidente. Decía él que en cierta ocasión estaba teniendo servicios especiales en una iglesia bautista, y en una conversación le dijo casualmente al predicador, «Si quiere que vengan muchos esta semana, préndale fuego a la iglesia». ¿Y sabe usted lo que pasó?, decía él. Mientras estaba predicando un domingo en la noche, un hombre se levantó y miró hacia el departamento de la escuela dominical, y volvió y me empujó a un lado y anunció, «Hermanos, hay un incendio acá en la iglesia». Advirtió a todos los presentes a salir en fila en orden, y a esa hora comenzaron a escuchar las sirenas de los bomberos. Agregaba el doctor McGee que hubo una buena asistencia toda aquella semana. El anuncio de los servicios especiales había estado en las páginas de atrás del diario, pero el diario del lunes en su portada informó que había habido un incendio en la primera iglesia bautista, pero que los servicios siempre se celebrarían. Por tanto, fueron muchos los que asistieron durante toda la semana. Por eso, decía el doctor McGee, recomiendo a cada predicador que piensa tener servicios especiales que le prenda fuego a la iglesia. Por supuesto que lo que decimos en cuanto a esto es en sentido del fuego espiritual, que es el que realmente necesitan nuestras iglesias. Esta es pues una buena manera de conseguir una buena asistencia. Eso es lo que hizo este individuo al ser sanado. Sin embargo, desobedeció al Señor. Un predicador dijo en cierta ocasión, predicando sobre esta sección del Evangelio según San Marcos, que el Señor dijo a este hombre que no dijera nada a nadie en cuanto a su curación. Sin embargo, Él la divulgó a todos. Por otra parte, a nosotros se nos manda a publicar el mensaje de vida a todos, pero nosotros no le decimos nada a nadie. Y esto es verdad, amigo oyente. La desobediencia de este hombre nos parece algo mucho mejor que nuestra desobediencia hoy en día. Nosotros debemos publicar las buenas nuevas a todos. Sin embargo, permanecemos callados. Y esto nos trae a la conclusión de este primer capítulo del Evangelio según San Marcos. Hemos visto que nuestro Señor estuvo verdaderamente ocupado. Y entramos ahora al capítulo 2. En este capítulo, Jesús sana a un paralítico que fue bajado por el techo. Llama a Leví y cena con él. También cuenta la parábola de los vestidos viejos y nuevos y de los odres. Y finalmente, proclama ser Señor del día del reposo. El capítulo 2 es otro capítulo lleno de acción. Realmente es una continuación del capítulo 1. Hay algo como un cemento que une de una manera muy estrecha a estos dos capítulos. Leamos entonces el primer versículo de este capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Vemos que entró en Capernaum después de algunos días. Creo que mencionamos antes que había cambiado su centro de operaciones desde su pueblo natal de Nazaret a Capernaum. Hasta donde sabemos, Capernaum fue como el centro de operaciones durante los 3 años del ministerio terrenal de nuestro Señor. Vimos también anteriormente que Jesús tuvo que retirarse a lugares apartados porque el leproso que había sido sanado por Jesús no obedeció lo que le rogó que hiciera, y había salido a publicar su sanidad a todo el mundo. Luego, las multitudes siguieron al Señor e impedían que hiciera su trabajo. Esta era una de las múltiples razones por las que el Señor Jesús no vino como un fabricante de milagros. Él no quería que le caracterizaran solo por los milagros que hacía. Por eso no quería que este hombre ni otros contaran nada en cuanto a sus milagros. Jesús había venido para tener un ministerio espiritual. Había venido para morir en la cruz por los pecados del mundo. Este tipo de publicidad obscurece el Evangelio. Francamente, y deseamos ser francos y sinceros, una de las razones por las cuales nos oponemos tan abiertamente hoy en día a estos que ponen tanto énfasis en la sanidad divina o en el hablar en lenguas, aun si estos fueran dones para la edad en que vivimos, es porque así empieza la construcción de la casa por el tejado.
Alguien dirá, bueno, fulano de tal predica el Evangelio así como usted lo predica, y sana y habla en lenguas también. Bueno, eso puede ser verdad, pero ¿se conoce a este predicador por su predicación del Evangelio? ¿Es por su prédica que asiste la gente a las reuniones? ¿Asisten para escuchar el Evangelio que los puede salvar? ¿O ponen su énfasis sobre la sanidad o sobre otras experiencias? Creemos que hoy en día es menester agudizar todo esto a un punto muy fino. Nuestro trabajo es principalmente predicar el Evangelio. Vemos aquí en este Evangelio de Marcos que nuestro Señor fue estorbado por causa de la sensación que se creó en cuanto al leproso, y que por eso salió de Capernaum por un tiempo. Ahora no sabemos por cuánto tiempo, pero luego regresó. Cuando volvió, dice este primer versículo de Marcos capítulo 2, que se oyó que él estaba en casa. Ahora, ¿en casa de quién? La casa aquí se refiere a la casa que es mencionada en el primer capítulo de este Evangelio. En el capítulo 1, versículo 29, dice que después que él había estado en la sinagoga aquella mañana, entraron en la casa de Simón y Andrés. Tenemos que recordar esto porque cuando estos hombres que traen al paralítico empiezan a hacer una abertura, le están quitando el techado a la casa de Simón Pedro. ¿No es verdad que es difícil imaginarnos que Pedro fuera tan dócil como para quedarse parado a un lado sin oponerse mientras lo hacían? Pues ahora dice este versículo 1 que Jesús ha regresado a Capernaum, que está en casa y que se juntó mucha gente allí. Luego, pasando al versículo 2, leemos, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. El ministerio de nuestro Señor era el de predicar la palabra de Dios, y ese es el ministerio hoy en día sobre el cual creemos que debemos poner todo el énfasis. Es un énfasis en la palabra de Dios, en la integridad y la infalibilidad de la palabra de Dios. La oración que yo hago para mí mismo con respecto a esto es, oh Dios, dame más confianza en tu palabra. Vemos lo que la palabra está haciendo hoy en día en los corazones y en las vidas, y yo sé lo que ha hecho por mí. Como resultado, debo tener aún más confianza que la que tengo. Sin embargo, a veces nos preguntamos si la palabra tendrá alguna influencia en algún corazón o vida. Debemos confesar que no tenemos la fe que debiéramos tener. Debemos recordar que esta es la palabra de Dios y que nunca volverá a Él vacía, como dice Isaías 55:11, donde leemos, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Por eso nos regocijamos en leer aquí que nuestro Señor les predicó la palabra. Ahora nuestra atención se dirige a otro grupo de personas. Es una pequeña delegación de 5 hombres que está llegando por el camino polvoriento a Capernaum. Leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 2 del Evangelio de Marcos, que dicen, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Nuestra atención se dirige ahora a este grupito de 5 hombres, y así es como se ven. Un hombre que es paralítico es digno de nuestra compasión. No pudo haber llegado allí solo porque estaba acostado en una camilla. Los otros 4 estaban apostados en las extremidades de la camilla, y así vienen. No pueden entrar por la multitud que se ha juntado allí. En realidad, son tantos que llenan las puertas y las ventanas. Ahora hemos notado que en la obra de la iglesia hoy en día, una cosa que se practica con mucha regularidad es el de nombrar comités. El comité es la cosa en la cual el pastor de una iglesia depende. La obra de la iglesia se hace mayormente por los comités de varias organizaciones. Alguien ha dicho que un comité está integrado por los que escriben actas y pierden horas. Son individuos que se reúnen, individualmente no pueden hacer nada, pero juntos pueden decidir que no hay nada que se pueda hacer. Y eso generalmente es lo que deciden. Creemos que este grupito tuvo sus comités. Había el comité de la puerta. El que llegó a la puerta miró por todos lados y luego regresó para decir, no se puede entrar por la puerta. Luego vino el comité de las ventanas. El que llegó a las ventanas y después de mirar, regresó para informar, no podemos entrar por la ventana. Menos mal que había el comité del techo. Y ese comité volvió y dijo, creemos que sí podemos bajarlo por el techo.
Bueno, si hay los suficientes comités, quizá haya uno que funcione. De todos modos, decidieron bajarlo por el techo y, por tanto, estos hombres se ocuparon de hacer una abertura. Aparentemente era un techo de paja. Tuvieron que quitarla. Y el problema principal que confrontaron era cómo subir al paralítico al techo para luego bajarlo en la presencia del Señor Jesús. Después que habían dedicado todo su tiempo y atención a estos problemas, creemos que tuvieron un poquito de pena. Leamos el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿de quién era la fe? Fue la fe de estos hombres. Un vistazo superficial a este versículo parece indicar que fue la fe de aquellos hombres la responsable de la salvación del paralítico. Tus pecados te son perdonados. Ahora nosotros creemos que somos salvos mediante la fe propia, personal e individual. Es maravilloso tener a una madre piadosa, pero usted no va al cielo porque ella sea piadosa. Es maravilloso tener a un padre religioso, pero su padre religioso no le salvará a usted ni a nadie más. Solo el Padre Divino puede lograr su salvación. Usted mismo tendrá que ejercer la fe. Usted es quien tiene que creer. Y estamos seguros que esto es verdad también hoy en día. Al inspeccionar este pasaje más de cerca, vemos que no fue la fe de estos 4 hombres la que salvó al paralítico. Fue la fe de estos hombres la que lo trajo al lugar donde podía escuchar y recibir individual y personalmente al Señor Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, significa su fe en traer al paralítico a ese lugar. Cuando Jesús vio esta fe, entonces se dirigió personalmente al paralítico y le dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que hace falta en la iglesia hoy en día, amigo oyente, son los camilleros. Necesitamos hombres y mujeres con aquel tipo de fe que va y trae a los perdidos para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Hay muchos hoy en día que son paralíticos. A veces se trata de una parálisis del pecado. Puede ser una parálisis de indiferencia o de prejuicios. Muchas personas no asistirán nunca a la iglesia donde se predica el Evangelio, a menos que usted, amigo oyente, esté dispuesto a cargar la camilla y traerlos a la iglesia. Eso es lo que hicieron estos hombres. Tuvieron la fe para traer este pobre hombre a Jesús, y sin ellos nunca habría estado allí para escuchar al Señor Jesús mientras se dirigía personalmente a Él y le perdonaba sus pecados. Leamos ahora los versículos 6 y 7 de Marcos capítulo 2. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí están los enemigos de Jesús y no hablan, sino que simplemente cavilan en sus corazones. Al analizar su modo de pensar, vemos que salen mal en la primera pregunta, pero salen bien en la segunda. Jesucristo no decía blasfemias. Pero por otra parte, es verdad que solo Dios puede perdonar el pecado. Ningún juez tiene el derecho de dejar ir libre a un criminal. Su deber es el de ejecutar la ley. Dios es el soberano moral de este universo y Él defenderá sus propias leyes. Dios no puede ser ilegal. No lo puede ser porque Él es justo. Habiendo dictado las leyes, Él obedece a esas leyes, y sus leyes son inexorables. No han cambiado en nada, y es por ellas que usted y yo somos culpables delante de Dios. Necesitamos el perdón de nuestros pecados, y Él está dispuesto a perdonar. Que nunca nos equivoquemos en creer que Él nos perdona los pecados porque es generoso. Nos los perdona porque Cristo ya pagó la pena de nuestros pecados. Ahora el Señor Jesús no decía blasfemias porque Él es Dios. Y Él pudo perdonar pecados porque Él vino a esta tierra para proveer una salvación para usted y para mí, y también para aquel paralítico. Ahora el versículo 8 dice, Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Estos hombres no decían lo que realmente pensaban, pero pensaban estas cosas en sus corazones. Cristo trata de sacarlas, pero estos hombres ya habían chocado con Él antes, y siempre habían salido, por así decirlo, con la nariz sangrienta. Por tanto, decidieron que lo mejor era callarse, y así fue que se quedaron callados. Nuestro Señor les dijo en el versículo 9 de Marcos 2, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda.
A propósito, estos escribas no tenían intención alguna de contestar esa pregunta. Se quedaron callados y puesto que están callados, Él les sigue hablando. Él sabía que ellos pensaban. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 25, leemos, «Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre». Ahora el Señor Jesús realmente los coloca en una situación crítica. Les dice, ¿es más fácil perdonar los pecados del paralítico o mandar que se levante y ande? Aunque no contestaron, estamos seguros de que habrían dicho que es tan imposible hacer lo uno como lo otro. Solo Dios lo puede hacer. Esa respuesta es correcta, y ese es el motivo por el cual el Señor Jesús mandó al hombre a levantarse, a tomar su lecho y a andar. En los versículos 10 y 11 de Marcos capítulo 2, escuchemos lo que Jesús sigue diciendo a los líderes religiosos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Un viejo comentarista escocés dijo que la razón por la cual Jesús mandó al hombre a tomar su lecho y a andar era porque no iba a sufrir una recaída. No volvería a acostarse más en esa camilla. De allí en adelante iba a caminar. Cuando nuestro Señor sanaba a alguien, le sanaba por completo. Leamos ahora el versículo 12. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, «Nunca hemos visto tal cosa». Amigo oyente, este es un evangelio de acción. Y aquí tenemos uno de los milagros de acción. Continuemos ahora con más acción, aunque no se trata de otro milagro. Leamos los versículos 13 y 14 de Marcos 2. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Este es el llamamiento de Leví, o sea, Mateo. Mateo era de la tribu de Leví. Figúrese usted, era de la tribu sacerdotal y aquí ha llegado a ser publicano. Esto debe responder la pregunta en cuanto a las 10 tribus perdidas. Este es uno de los muchos lugares donde encontramos a un individuo que pertenece a otra tribu, además de ser miembro de la tribu de Judá. Amigo oyente, esas tribus han sido halladas. Aquí está uno de la tribu de Leví, llegando a ser uno de los discípulos de nuestro Señor. Nuestro Señor está llamándole aquí en esta ocasión tan notable. Usted recordará que Mateo, en su Evangelio, no nos informó nada en cuanto a que hubiera preparado una gran cena, ni que hubiera convidado a algunos de sus amigos. Sus únicos amigos eran pecadores. Bien, nuestro tiempo se ha agotado, amigo oyente, así es que tenemos que detenernos en esta ocasión. Continuaremos nuestra consideración del capítulo 2 del Evangelio según San Marcos en nuestro próximo programa.